Hasta ahora es un tema muy controvertido y polémico, el tema de la Operación Tormenta o el alza de Varsovia que se hizo en Polonia el 1 de agosto de 1944. ¿Cuáles fueron las causas que movieron a los polacos a cometer este suicidio y por qué fue que el Ejército Rojo no los ayudó en su lucha contra los alemanes? Si lo ponemos en pocas palabras, ¿cómo llamaríamos a esta tragedia? ¿Un engaño, una traición o simplemente una tontería por parte de los polacos? Después del verano de 1944, a muchas personas de los países ocupados durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes les nació el sentimiento de revancha y poder vengarse en contra de los ocupantes. Aquí podemos decir que los polacos eligieron el momento y el lugar más inoportuno para poder cometer su venganza contra los nazis. Al comienzo a los polacos les fue muy bien y pudieron quitarle gran parte de la ciudad a los ocupantes alemanes. Podemos decir que el plan del ejército de Craiova en el papel lucía ser muy exitoso, pero lastimosamente los hechos del alzamiento de Varsovia supusieron un duro golpe para el pueblo polaco que se sacrificó por mantener el status quo del gobierno provisional de Polonia exiliado en Londres, ya que estos, para poder mantener su estatus frente a los ingleses, decidieron cometer el alzamiento de Varsovia en contra de los alemanes a expensas de la vida de los soviéticos y de la gente de su propio pueblo. El plan era muy simple y al mismo tiempo muy iluso. El gobierno polaco exiliado en Londres pensaba que una vez recuperada Varsovia, los alemanes, al verse atacados y debilitados por el Ejército Rojo, no querrían reconquistar esta ciudad. Pero la historia nos recuerda que sus suposiciones estaban muy lejos de ser verdad. Asimismo, dentro del plan de los polacos estaba en que una vez reconquistada la ciudad de Polonia por parte de los polacos, estos les devolverían el poder al gobierno en exilio que se encontraba en Londres y así el gobierno reafirmaría su posición dentro del territorio de Polonia y con esto exigiría a los soviéticos retirarse de su territorio. En pocas palabras, los polacos confiaron su plan no en sus propias fuerzas, sino a causa de la muerte de los soviéticos para que cuando estos estén cerca de Varsovia, reconquisten su ciudad, retomen el gobierno y voten a los soviéticos del territorio de Polonia. Al mismo tiempo que los alemanes, pensando en que los polacos se habían unido con los soviéticos, abandonarían las ciudades de Polonia, mientras que ésta formaría un nuevo ejército para poder atacar a la Alemania nazi. También cabe recordar de que todo el alzamiento de Varsovia estaba muy bien filmado, fotografiado y editado, para poder mostrarle al mundo después que los polacos fueron los verdaderos vencedores de la Alemania nazi y no los soviéticos. Todo esto se veía muy bien dentro de los planes en el papel, pero todos sabemos que en la práctica muchos de los más grandes planes se han visto obstruidos y fracasaron por la realidad. Pese a lo que pensaban los polacos, el Tercer Reich estaba todavía muy bien armado y tenía la suficiente fuerza para poder contener el alzamiento de Varsovia. Los alemanes, a diferencia de los polacos, buscaban a como dé lugar frenar el avance soviético sobre las tierras del Tercer Reich, y no iban a dejar que un grupo de aventuristas le ceda el paso a los soviéticos. A finales de verano de 1944, los alemanes iniciaron una contraofensiva para eliminar el recién ejército formado del capitán Konev en el poblado de Wisle, en la región de Santa Mira. Asimismo, también el frente motorizado del ejército bielorruso del mariscal Rokossovski también estaba bajo intensos contraataques por parte de los ejércitos de la Wehrmacht, así como los de las SS. En pocas palabras, los soviéticos, al acercarse a la capital de Polonia, Varsovia, tenían un ejército totalmente maltrecho, cansado y después de haber librado muy duras batallas. Las contraofensivas hechas por los alemanes durante el verano de 1944 muestran que los alemanes estaban muy al tanto de los planes de los generales del Ejército Rojo, lo que impedía a los soviéticos poder avanzar a mayor velocidad hacia Occidente y así poder tomar Varsovia. Mientras que en Varsovia, el general polaco y líder de la resistencia del alzamiento de Varsovia, el general Kamarowski, dio la orden de empezar la Operación Tormenta sin siquiera haberla planeado con los soviéticos, ya que lo menos que querían los polacos era la ayuda de los soviéticos dentro de la ciudad de Varsovia, para poder mostrarle al mundo que fueron los polacos los que liberaron Polonia y no los soviéticos. Mientras que los soviéticos se enteraron del alza de Varsovia cuando esta operación ya estaba en pleno desenvolvimiento. Y a diferencia de los soviéticos que se enteraron cuando ya era demasiado tarde, los alemanes sabían muy bien
de los planes revolucionarios que tenían los polacos en las ciudades más importantes de Polonia. Hasta hoy en día hay muchos historiadores que confirman que los alemanes estaban muy al tanto del alzamiento de Varsovia, ya que esta fue reprimida por un ataque muy bien coordinado, con mucha fuerza y violencia. Y hasta hoy en día a muchos historiadores les sorprende que dentro de los planes polacos, estos buscaban la liberación total de Varsovia en un máximo de 3 a 4 días. Y fue solamente después de la derrota del ejército polaco de Craiova, cuando el general polaco Kamarowski empezó a buscar culpables de su fracaso. Y qué mejor que culpar a Stalin del fiasco que habían sufrido los polacos, la cual dejaría a la mitad de la ciudad de Varsovia totalmente devastada, con más de cientos de miles de polacos asesinados por las fuerzas de castigo más brutales de toda la historia. Y hasta ahora los polacos siguen culpándole al ejército rojo del fiasco que sufrieron en el alzamiento de Varsovia. Para ellos, esto fue un plan intencionado de Stalin para que los alemanes los mataran, sin tomar en cuenta siquiera que los verdugos eran alemanes. Y ahora yo le hago esta pregunta al público: ¿acaso era necesario que los soldados del ejército rojo dieran sus vidas por la gloria de un país que toda su vida vivió en contra de la Unión Soviética? ¿Era justo acaso el sacrificio de cientos de miles de soldados soviéticos por la apresurada decisión de estos generales polacos improvisados? Y después de todo esto, que los polacos acuchillen a sus libertadores por la espalda, trayendo al gobierno exiliado de Polonia que estaba en Londres, y con esto botarlos después a los soviéticos de Polonia y autoproclamarse como los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Si los polacos querían verse como héroes, ¿por qué esperaron de que el ejército rojo estuviera tan cerca de Varsovia para hacer su alzamiento? ¿Por qué tantos años los polacos vivían de una manera tan fresca y cómoda dentro del Tercer Reich, para una vez debilitados los alemanes por culpa de los soviéticos, estos pudieran alzarse en armas? En pocas palabras, si ellos querían presentarse frente al mundo como los únicos héroes y ganadores de la Segunda Guerra Mundial, entonces deberían hacerlo todos solos, y no a expensas de la vida de millones de soldados soviéticos. Ahora, si nos vamos a poner a ver las fotografías del alzamiento de Varsovia, todas estas fueron hechas de manera profesional. Todos estos soldados revolucionarios polacos, a diferencia de los esclavos que trabajaban en los campos de concentración del Tercer Reich, estaban muy fuertes, muy bien alimentados y nutridos. Esto quiere decir que ellos vivían muy bien con los alemanes, ya que no olvidemos que Polonia estaba ocupada por los alemanes desde 1939. Eso quiere decir que durante todo ese tiempo, estos polacos habían estado colaborando con los alemanes y sirviéndoles muy bien para tener una muy buena vida, como se puede apreciar en las imágenes. Si vemos las fotos de los judíos que vivieron escondidos en Polonia durante la guerra entre 1939 a 1944, podemos ver una gran diferencia entre ellos y los aventuristas polacos que participaron en el alza de Varsovia. Viendo las fotos que dejaron los soldados del alzamiento de Varsovia, se ve muy bien que estos estaban seguros, muy confiados en sí mismos y con una fe plena en la victoria. En la sonrisa de estos jóvenes se ve la inexperiencia que estos tenían en la guerra. Para todos estos jóvenes, el alzamiento de Varsovia les suponía la aventura de sus vidas, de las cuales saldrían muy orgullosos y airosos como héroes. Las civilizaciones de Polonia y la Unión Soviética no son amigas. Pese a los esfuerzos que hizo la Unión Soviética por acercar a estos dos pueblos, para los polacos, los soviéticos siempre serán los culpables. Pese a que después de la guerra, durante el Pacto de Varsovia, se propagaba la amistad y la hermandad entre los pueblos eslavos de Europa del Este. Tenemos algunos ejemplos, como la película de los 4 tanquistas y un perro. Entre la Unión Soviética y Polonia siempre hubo problemas y malas relaciones. Y si vamos a ver la historia de estos dos países, estos siempre tuvieron guerras. Desde los primeros reinos de la Rus de Kiev, vamos a ver en los registros históricos que los polacos siempre han querido conquistar las tierras de Europa del Este. Podemos ver a través de registros históricos que cada 100 años los polacos buscan conquistar las tierras eslavas de Europa del Este. Desde las épocas de la Rus de Kiev, el reino de Moscovia, Rusia, el Imperio ruso y por consiguiente la Unión Soviética.
Así como también podemos ver que la política actual de los polacos es muy rusófoba, pese a los esfuerzos de la Federación Rusa de poder acercarse hacia los países de Europa. Siempre Polonia se muestra reacia y contradictoria a cualquier política de Moscú, lo que demuestra la enemistad consiguiente por parte de los polacos hacia el pueblo ruso y la Unión Soviética, culpando a la Unión Soviética de repartirse los territorios de Polonia en 1939, territorios que antes pertenecían al Imperio Ruso y que Rusia había perdido durante la Primera Guerra Mundial, cediéndoselas a la fuerza a los polacos. Y pese a que cientos de miles de polacos fueron salvados del genocidio por parte de los nazis gracias a la repartición de Polonia por parte de la Unión Soviética en 1939, estos siguen viendo a Moscú como sus enemigos, habiendo perdonado totalmente el genocidio polaco hecho por parte de los nazis. No olvidemos que tras la derrota del Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial fue creada la Segunda República Polaca, y estos, al ver debilitada la Unión Soviética, lo primero que hicieron fue invadir los territorios del oeste de Ucrania y Bielorrusia que pertenecían a la Unión Soviética, lo que daría la Guerra Soviético-Polaca con la victoria decisiva por parte de los polacos y la entrega de los territorios del oeste de Bielorrusia y Ucrania a Polonia. Así que ponemos en tela de juicio la culpa de los soviéticos y del mismo Stalin en no ordenar el sacrificio de soldados soviéticos para un pueblo que no quería verlos en su territorio. Stalin tomó las decisiones correctas para evitar la muerte de soldados de su ejército, de la misma manera en que Churchill, pese a estar enterado de antemano del levantamiento de Varsovia, no movió un dedo para ayudar a los polacos, pese a ser su aliado más importante. Si los ingleses, que desde el comienzo de la guerra eran los aliados más importantes de los polacos, no intervinieron en el levantamiento de Varsovia, sabiendo muy bien que derramarían la sangre de sus soldados en vano, ¿por qué tenía que haberlo hecho Stalin? Para los ingleses, ayudar a los polacos en territorio polaco suponía un riesgo demasiado alto, pero sobre todo, un gasto de dinero innecesario, lo que causó que Churchill, a la hora de enterarse de la Operación Tormenta por parte de los polacos, le pidió a sus guardias que no dejaran pasar a los representantes del gobierno de Varsovia en el exilio en Londres hasta que estos no hayan terminado su aventurada operación. Para los polacos que estaban en Varsovia, significó el peor genocidio que la historia moderna haya conocido, ya que para reprimir la revolución en Varsovia fueron mandados los grupos más brutales de las SS traídos del este de Europa. Entre ellos estaba el batallón Ost, el grupo de verdugos Polizei ucranianos de las SS, y a la peor de todas, la división número 36 de las SS, más conocida como la división Dirlewanger. Heinrich Himmler, al enterarse de la revolución en Varsovia, mandó a estas 3 divisiones de castigo para eliminar totalmente la revolución en Varsovia. La misma división de Polizei de las SS ucranianos, que fueron un grupo de nacionalistas ucranianos queriéndose independizar de los soviéticos, fueron a parar a luchar contra los polacos bajo el mando de sus amos nazis y no tenían absolutamente nada que ver con la independencia de Ucrania. Matthias Schenk era el hijo de unos campesinos belgas que se había enrolado en el ejército de la Wehrmacht como zarpador. En septiembre de 1944, este fue mandado junto con los ejércitos de refuerzo para mitigar el levantamiento de Varsovia, y por su mala suerte, este cayó dentro de la brigada de la división número 39, comandado por Oskar Dirlewanger. Und noch ein Arzt oder Sanitäter. Recuerdo que era el 1 de agosto de 1944 y nosotros íbamos echados en el vagón que estaba recubierto por paja. Mientras que íbamos acostados en la paja, escuchábamos el ruido que hacían las ruedas del tren al avanzar por las rieles. De pronto se oyeron unos disparos y uno de nuestros camaradas empezó a sangrar. Nosotros pensamos entonces que nos habían traído al frente oriental y que pronto tendríamos una batalla con los rusos. En eso el vagón se detuvo, se abrieron las puertas y vi como un soldado alemán se acercaba hacia nuestro vagón. Toda su cabeza estaba ensangrentada y este a duras penas podía caminar. Cuando entró en nuestro vagón, este nos dijo: en Varsovia empezó la revolución.
Después salimos del tren y marchamos hacia la ciudad de Varsovia. Escuchábamos disparos a distancia y sabíamos que estos eran hechos por los polacos. Así que llegamos a la ciudad como batallones de refuerzo y comenzamos a limpiar la ciudad casa por casa de revolucionarios. Durante nuestras tareas de reconocimiento encontrábamos por doquier a civiles tirados en el suelo y todos estos tenían marcas de disparos en la cabeza. Después llegamos a las barracas de los batallones de la SS y apenas habíamos llegado a estas barracas cuando de repente aparecieron unos camiones llenos de revolucionarios polacos que habían llegado para atacarnos. Yo vi cómo 2 de estos camiones volaron por los aires, mientras que del resto de los camiones salían soldados vestidos igual que los ejércitos de la Wehrmacht para atacarnos. Estos se metieron a las casas aledañas que estaban alrededor de nuestras barracas y comenzaron a atacarnos desde allí. En ese momento, nuestro teniente recibió una bala justo en medio de la frente y con esto terminaría la guerra para él, mientras que nosotros seguíamos batallando para defender nuestras posiciones al mismo tiempo que programábamos un contraataque para poder eliminar las fuerzas de los revolucionarios polacos. Y así estuvimos toda la noche en medio de disparos y de balaceras. Al día siguiente se nos ordenó atacar a estas casas que habían sido tomadas por los revolucionarios polacos y limpiarla totalmente de los combatientes, mientras que nuestro nuevo comandante Phelps ahora nos mandaba al ataque casa por casa. Una vez avanzadas unas cuantas cuadras, fuimos retuvidos por la resistencia polaca. Recuerdo que volamos las puertas de la casa en donde se encontraban estos guerrilleros polacos y el grupo de ataque entró para eliminarlos. Recuerdo que dentro de esa casa hubo combates muy duros. Yo personalmente tuve 2 peleas de cuerpo a cuerpo. La resistencia era tan fuerte que tuvimos que retroceder a una plazoleta que estaba al frente de la casa en donde habíamos estado. Para ese momento, 4 de los soldados que vinieron conmigo en el tren ya habían muerto. Y nuevamente nuestro teniente Phelps nos mandaba al ataque, mientras que los polacos usaban la táctica de ataque por sorpresa. Estos se escondían en las callejuelas, así como en los apartamentos y en los tejados de los edificios para dispararnos repentinamente desde allí. Recuerdo que ese día tuvimos que quedarnos en la plazoleta, ya que los contraataques polacos eran demasiado constantes y feroces, y lastimosamente tampoco podíamos retroceder, ya que habíamos sido rodeados por el ejército de Craiova. Recuerdo que ese día estaba totalmente sediento, ya que habíamos tenido batallas muy encarnizadas y estábamos totalmente rodeados. Al día siguiente, nuestros camaradas pudieron romper nuestro cerco, así como también traernos soldados de refuerzo, pero aún así, ese día tampoco pudimos avanzar mucho por la ferocidad de los combates. Al día siguiente, llegó la división número 36 de las SS, más conocida como la Brigada Dirlewanger, comandados por Oskar Dirlewanger. Cuando llegaron estos, lucían de manera muy extraña. Para empezar, en sus uniformes no se podía ver ninguna distinción ni reconocimiento. Asimismo, estos se veían totalmente descuidados y todos apestaban a vodka. Estos, apenas llegar, se habían lanzado al ataque al grito de ¡hurra!, al mismo tiempo que se veía que muchos de estos soldados tenían poco discernimiento del peligro, ya que apenas lanzarse al ataque, decenas de sus soldados ya habían sido derribados por la resistencia polaca. Después estos retrocedieron hasta que llegó un tanque y así pudimos reagruparnos detrás del tanque para empezar un nuevo ataque. Cuando empezamos el ataque, nosotros íbamos detrás del tanque, mientras que los soldados de las SS de la Brigada Dirlewanger iban detrás de nosotros. No avanzamos ni siquiera unos 10 metros cuando nuestro tanque voló por los aires. Yo recuerdo que vi cómo volaba por los aires la torreta de este tanque junto con los kepis de los soldados que estaban a los costados, y nuevamente tuvimos que retroceder. Después llegó un segundo tanque, el cual, a diferencia del primero, se contuvo en empezar el ataque, al mismo tiempo que los soldados de las SS entraban en las casas aledañas para sacar a los civiles polacos de sus casas. Estos les obligaban a los civiles a sentarse encima del tanque, mientras que nos daban las órdenes de prepararnos para el ataque. Esto era algo que yo había visto por primera vez en mi vida. Si alguno de los civiles quería escapar del tanque, estos rápidamente eran asesinados por los batallones de las SS. Recuerdo que trajeron especialmente a una mujer con un vestido rojo que llevaba a su niña en brazos.
Estos la subieron en la parte más alta del tanque, mientras que el resto de los civiles polacos trataba de alcanzarle a su niña a la cima del tanque, y mientras se la estaban pasando de mano en mano, el tanque arrancó de manera brusca y la niña cayó justo debajo de las orugas del tanque, lo que consiguió al espanto de la madre y que ésta comenzara a gritar, pero sus gritos fueron apagados rápidamente por los disparos que le hicieron los soldados de las SS, y así salimos al ataque con un tanque lleno de civiles, con una mujer en un vestido de color rojo muerta en la torreta del tanque. Pese al horror de esta imagen, el resultado del trabajo que habían hecho los soldados de las SS resultó fructífero. Los polacos no pudieron dispararle al tanque que iba como punta de lanza en nuestro ataque. Nosotros íbamos detrás del tanque, mientras que los soldados de la brigada Dirlewanger iban detrás de nosotros, empujando a los civiles en delante de ellos. Estos salían con las manos en alto, mientras que nosotros atacábamos la resistencia polaca. Y así fue como tuvimos un ataque exitoso y pudimos al fin movernos de nuestras posiciones. Nosotros empezamos a avanzar y a entrar en las casas que antes habían sido tomadas por los revolucionarios polacos. De estas salían civiles con las manos en alto, gritando "Niech partisan". Yo no sabía lo que pasaba dentro de las casas, ya que nosotros batallábamos con la resistencia polaca desde la calle, pero lo que sí pude ver era que el comandante de estas fuerzas de las SS era un hombre enorme que se dedicaba a gritarles y a pegarles a sus propios soldados, dándoles órdenes que mataran a todos los civiles, incluido a las mujeres y a los niños. A nosotros nos habían mandado a una casa que estaba al final de una calle. Recuerdo que llegamos 3 y estábamos en el primer piso cuando de repente los polacos comenzaron a atacarnos desde el segundo piso. Recuerdo que se hizo de noche y que en esa casa hubo encarnizadas batallas. Asimismo, tuvimos que prender los muebles de la casa para poder ver en la oscuridad. Y allí tuve 3 peleas de cuerpo a cuerpo con cuchillo. Al día siguiente pudimos limpiar la casa, mientras que nuestro tercer camarada había sido degollado durante la noche. Cuando volvimos para reagruparnos con nuestro batallón, por donde quiera que fuéramos, habían civiles polacos muertos. Nosotros no tuvimos otra que ir en medio de una calle que se había convertido en un mar de cadáveres. Después fuimos encontrados por ese idiota de Fels. Este nos vio y nos dijo quisquillosamente en dónde estuvieron cerdos, al mismo tiempo que mandaba palabras de admiración para los soldados de las SS que habían llegado también como refuerzo. Mit den Füßen aufgehängt. Recuerdo que ese día no pude comer absolutamente nada, ya que vomitaba cualquier alimento que ingería en mi estómago. Después, una vez en las barracas, me enteré que ese comandante enorme de las SS que había visto el día anterior era ni más ni menos que Oskar Dirlewanger, y que los soldados de las SS que combatían con nosotros eran ni más ni menos que ex convictos del Tercer Reich que habían sido enviados para aterrorizar a los civiles y a la resistencia polaca. Apenas llegada esta brigada hacia nuestro batallón, nosotros ya le habíamos puesto a Oskar Dirlewanger como carnicero, pero obviamente lo hacíamos a escondidas, ya que nadie se atrevía a contradecirle, puesto que todos sabíamos que contradecirle una orden significaba morir de la manera más brutal y dolorosa posible. Este maldito tenía la costumbre de colgar gente los jueves, y no importa quién fuera, ya sean polacos, ucranianos o así fueran alemanes. Hasta hubo casos en que colgaba gente de su propia brigada, simplemente porque no era, según él, demasiado alemán para pelear en la división que llevaba su nombre. Y muy a menudo era él mismo el que hacía de verdugo en estos colgamientos. Y así fue como nuestra pequeña compañía terminó bajo el mando de Oskar Dirlewanger. Nuestra tarea en la brigada Dirlewanger era la de minar caminos, barricadas, puertas de casas y portones de fábricas. En pocas palabras, abrirle el paso a los soldados de Dirlewanger para que estos limpiaran de guerrilleros la ciudad de Varsovia, mientras que nuestro grupo de zarpadores siempre estábamos bajo un incesante ataque. La tarea era muy simple, íbamos 3 los que detonábamos la entrada al edificio y después entraban los soldados de las SS. Estos entraban, eliminaban a los guerrilleros, así como cualquier resistencia, y después obligaban a los civiles a salir de las casas. Todos los soldados de la brigada Dirlewanger parecían más unos bandidos que unos soldados.
Estos estaban siempre sucios, malolientes y andrajosos, al mismo tiempo que poseían diferentes habilidades para cualquier tipo de arma, las cuales principalmente tomaban de sus víctimas. Todas las mañanas les obligaban a tomar vodka. Nosotros, los zarpadores, también tomábamos vodka y nos obligaban a tomarla por la mañana sin desayunar, ya que esto aumentaba las probabilidades de que sobrevivas en el caso que fueras alcanzado por alguna bala en el estómago. Si tenías el estómago lleno durante la batalla y este era alcanzado por una bala, tendrías una muerte lenta y dolorosa. Y así íbamos limpiando la ciudad de Varsovia de guerrilleros y de civiles. Oskar Dirlewanger a veces iba al frente para comandar el ataque, así como en otras ocasiones le gustaba también quedarse en la retaguardia para asesinar a los civiles polacos, pero su labor principal era la de obligarnos a avanzar en los ataques. Al que se le ocurría retroceder o no obedecía sus órdenes, era rápidamente ejecutado por él mismo. Nosotros, como zarpadores, para abrir una puerta necesitábamos solamente abrirla rompiéndola, pero habían casos en que las puertas estaban selladas y por ende teníamos que utilizar 3 granadas para poder abrirnos paso en las casas. Recuerdo que en una de esas puertas, apenas sido volada, oímos unas voces diciéndonos "Nicht schießen". Nosotros abrimos la puerta y delante de nosotros apareció una enfermera de aproximadamente 1,60 m de estatura que llevaba en sus manos una bandera blanca, y vimos que los polacos habían convertido este edificio en un hospital. Todo el piso estaba ensangrentado y por doquier habían heridos quejándose. Entre los heridos había toda clase de gente, civiles, polacos, alemanes. En ese momento, los oficiales polacos que estaban heridos en el hospital, más 15 enfermeras y un médico general, se rindieron dándonos el hospital, cuando de pronto empezaron a entrar los soldados de la brigada Dirlewanger. Recuerdo que los alemanes heridos que estaban en ese hospital empezaron a rogarles a los soldados de las SS que por favor no mataran a los polacos, ya que estos habían sido bien tratados por ellos. Yo pude esconder a una de las enfermeras. Luego se nos dio la orden de salir y resguardar el edificio. Después de la guerra y de mi regreso a Varsovia, me enteré que todas las personas que habían estado en el edificio fueron asesinadas a través de las culatas de los fusiles por los soldados de Dirlewanger. Esa noche, yo y mis 2 camaradas zarpadores la habíamos pasado como centinelas. Al día siguiente, los soldados de las SS obligaron a las enfermeras a salir en fila india hacia la plaza de Adolfo Hitler. En el centro de la plaza había una estructura de las que colgaban cuerdas y alrededor de esta estaban los soldados del batallón Ost, así como también los soldados de los batallones Polizei ucranianos. Estos estaban en el centro haciendo sus bailes típicos mientras que se embriagaban con vodka, silbaban y gritaban. Dirlewanger mismo estaba esperándolos en el centro de la plaza, esperando a sus soldados que lleguen con las enfermeras. Las enfermeras polacas iban totalmente desnudas, desfiguradas y totalmente ensangrentadas. Las que no podían caminar eran rematadas a patadas por los mismos soldados de Dirlewanger. A todas ellas se les puso una cuerda en el cuello que colgaban de la estructura de madera, de la cual ya colgaban algunos cadáveres hacía algunos días, mientras que el mismo Oskar Dirlewanger iba pateando las sillas que sostenían los cuerpos de estas pobres mujeres. Yo no pude ver más esa escena y simplemente volteé mi cabeza. Alrededor de la plaza también habían civiles polacos. Los soldados del batallón Polizei ucranianos tomaron a estos civiles y los metieron al mismo hospital en donde nosotros habíamos pasado toda la noche. Del grupo de civiles fue separada una mujer embarazada. Esta fue tomada del pelo por estos soldados, la tiraron al suelo y empezaron a patearla. Esta a duras penas pudo dar algunas gateadas, mientras que los soldados del batallón ucraniano se le tiraban encima por avalanchas. Al final, su cuerpo lo amarraron a unos caballos y lo hicieron circular alrededor de la plaza. Después de unos días, de nuestro batallón, todos los soldados que morían eran rápidamente cambiados por algún soldado de las SS. Yo creo que tuve mucha suerte, ya que prácticamente todo el levantamiento de Varsovia, los camaradas con los que yo trabajé, para mí siempre eran caras nuevas. Nuestro comandante Fels nos mandaba siempre a una muerte segura, mientras que después de cada orden nos llamaba perros muertos, mientras que los soldados de las SS nos comenzaron a llamar el Himmelfahrt Kommando, que quiere decir el despertar en el cielo,
ya que éramos prácticamente la punta de lanza que se abría para dejar pasar a los soldados de las SS después de que nosotros les hubiéramos abierto el camino. Solamente después de la guerra yo me di cuenta la suerte que tuve al sobrevivir, ya que nuestro grupo era intensamente atacado por la resistencia polaca. Nos atacaban de donde quiera que fuera, a veces dentro de las casas, otra vez por las ventanas y hasta de los techos. Y muchos de ellos combatían con uniformes alemanes, y por este motivo se nos hacía muy difícil a veces reconocer quién era alemán y quién no. Y por esta causa es que se nos obligó a batallar sin cascos, lo que hacía la tarea mucho más difícil. Después de haber tenido 15 batallas de cuerpo a cuerpo, se me subió el rango a Gefreiter, y recuerdo que cada una de mis batallas fueron registradas en mi libreta de soldado, mientras que mi nombre salió en la revista Das Wissensblatt, en donde se propagaba que yo había liberado a un grupo de soldados alemanes que habían sido rehenes de los polacos. Recuerdo que ese día estábamos a punto de detonar una puerta cuando de repente, de adentro de la casa, escuchamos que nos decían: no disparen. La puerta se abrió y cerca de 30 soldados alemanes salieron de la casa. Estos nos recibieron con una sonrisa, nos abrazaron y nos besaron. Al mismo tiempo, nos contaron que durante el tiempo en que habían sido rehenes de los polacos, estos los habían tratado muy bien, como el trato que se merecían por ser alemanes arios superiores. Y por esto fue que hasta recibí la Cruz de Hierro del segundo tipo. En otra ocasión, recuerdo que llegamos a una escuela y abrimos la puerta. Dentro de ella habían niños por doquier. Estos estaban sentados en las escaleras. Muchos de estos niños al vernos levantaron las manos. Yo y mis camaradas zarpadores nos quedamos viéndolos, sabiendo que seguramente eran los últimos minutos de vida de estos pobres niños. Hasta que no entró el mismo Oskar Dirlewanger y les dio la orden a sus soldados de matar a todos los niños. Ese día los soldados de las SS fusilaron a todos los niños que habían en la escuela. A nosotros nos habían puesto como de costumbre, como centinelas, mientras que yo de reojo podía ver cómo después de la matanza, los soldados de las SS, totalmente ebrios, caminaban sobre los cuerpecitos de los niños. Hoy en día, en esta escuela, hay un memorial en donde está escrito que en ese lugar murieron 350 niños en el levantamiento de Varsovia, pero en ningún lugar está escrito que estos niños fueron asesinados por la brigada de Oskar Dirlewanger. Y para ser sinceros, ese día había mucho más de 350 niños en esa escuela. Siempre que abríamos alguna nueva casa, los soldados de las SS lo primero que hacían era abalanzarse sobre las mujeres para violarlas. Hasta habían casos en que las mujeres eran después llevadas totalmente desfiguradas y ensangrentadas para ser violadas primeramente por los batallones Ost y al final por el batallón de Polizei ucranianos. En todo caso, siempre los soldados de Dirlewanger eran los primeros en cometer estas violaciones. La primera vez que yo caí en un batallón de castigo fue por haber tratado de defender a un sacerdote. Recuerdo que se nos dio la orden de abrir la puerta de un monasterio y cuando entramos al sótano de este encontramos a un sacerdote. Este tenía en sus manos el cáliz sagrado de la iglesia, mientras que al mismo tiempo trataba de tapar con su cuerpo las hostias que estaban en una mesilla detrás de él. Mi reacción al ver al sacerdote fue la de inmediatamente arrodillarme. Mi compañero que estaba conmigo también hizo lo mismo, mientras que un tercer camarada al vernos repitió la escena. Al cabo de un tiempo llegaron los soldados de las SS. Lo primero que hicieron fue tomar al sacerdote, mientras que se podía escuchar los gritos de desesperación de las monjas en los pisos superiores. Después, los soldados de las SS se llevaron al sacerdote, mientras que otros empezaron a tomar el vino sagrado que había en el monasterio. El soldado de la SS que se había llevado al sacerdote le quitó de sus manos el santo cáliz, lo tiró al suelo y lo pisoteó. Otros soldados que habían entrado empezaron a orinar en los símbolos religiosos que había en la iglesia, mientras que los soldados de más alto rango empezaron a torturar al sacerdote. Y fue en este momento en que nosotros decidimos intervenir para salvar al sacerdote. Nosotros dijimos que nosotros lo habíamos encontrado primero y que por ende este sería nuestro prisionero de guerra. Los soldados de las SS se burlaron de nosotros y en ese mismo momento lo degollaron, mientras que a nosotros se nos obligó a ir al batallón de castigo y a mí se me mandó a cuidar un puente en el río Vístula.
Gran parte de este puente estaba destruido, mientras que yo tenía que cuidarlo prácticamente por el día y por la noche, sin tener la posibilidad de descansar, ya que los rusos estaban merodeando la orilla contraria y hasta podía ver cómo estos salían con sus tanques y con sus armas de artillería, fingiendo un ataque para que nosotros los atacáramos. Pero ya que el puente estaba destruido, sabía que estos no se lanzarían a cometer esta difícil empresa. No puedo recordar muy bien, pero ya casi al final de mi estancia en Varsovia, recuerdo que estábamos asediando el edificio del Banco Nacional y recuerdo que hacía mucho tiempo que tratábamos de tomarlo. Para el asedio se nos había traído una nueva arma que era el Goliat. Este era como un pequeño tanque conducido por control remoto que podía albergar de entre 50 a 100 kilogramos de explosivos. Recuerdo que el Goliat fue cargado y recuerdo que los soldados de las SS mandaron a que los civiles caminen delante de él para que los polacos no pudieran destruirlo. Estos civiles fueron utilizados como escudos humanos para que el Goliat pudiera ser detonado, para que así nosotros al fin pudiéramos entrar al edificio del Banco Nacional. Después, recuerdo que toda la noche estuvimos persiguiendo a los rebeldes en ese edificio. A la mañana siguiente llegaron los tanques y al fin pudimos hacernos con el banco. Recuerdo que cuando entramos a la bóveda del banco, en el suelo estaban esparcidas un mar de monedas de oro. Recuerdo que nos llenamos todos los bolsillos con esas monedas, tanto así que hasta se nos caían los pantalones. Y pese a todo esto, dentro de la bóveda, aún así quedaba la mayoría de monedas de oro. Al anochecer, yo volví para recoger más monedas de oro. Cuando llegué, todas habían desaparecido. Entre los soldados nos decíamos murmurando que era Dirlewanger el que se había llevado prácticamente todo. Y hasta ahora recuerdo mi última batalla en Varsovia. Recuerdo que estábamos atacando algún edificio y después tuvimos que ir corriendo a través de una plazoleta. Recuerdo que en la plazoleta habían cientos de cadáveres. Yo vi a un soldado alemán postrado pidiendo agua. Yo me le acerqué y le di de beber un poco de mi cantinflora. Después, cuando regresé, vi la figura de Dirlewanger al costado de este soldado. Este me miraba enfurecido y me señaló al soldado alemán que estaba postrado en el suelo con el dedo. Cuando yo volví a verlo, él tenía una cinta blanquirroja amarrada en el hombro izquierdo. Dirlewanger estaba tan furioso que hasta parecía que de sus ojos pronto explotarían chorros de sangre. De pronto, este me dio un revólver y me gritó: «¡Mátalo!». Yo tomé el arma y en ese mismo momento vomité el vodka que me habían dado a comienzos de la batalla. Yo me postré por la reacción psicológica y orgánica que pasaba en mi cuerpo. Uno de los soldados de Dirlewanger tomó mi arma y remató al soldado polaco que estaba postrado en el suelo. Y en este momento Dirlewanger se volvió loco. Yo recibí una patada de él que me botó aproximadamente a 2 metros de donde estábamos, mientras que este furioso se me acercaba mostrándome las manos con la intención de ahorcarme. Afortunadamente tuve suerte, ya que en ese momento habían soldados de la Wehrmacht que no estaban bajo las órdenes de Dirlewanger, los cuales pudieron contenerlo. Se necesitó de 6 soldados para contener a esta bestia. Después llegó un oficial de la Wehrmacht, el cual tuvo una discusión muy acalorada con este. Mientras que estos discutían, yo me escabullí y pude esconderme de ese monstruo. Y esa fue la última vez que vi a Dirlewanger. Después se me movilizó con dirección hacia el río Vístula para luchar en el frente oriental contra los soviéticos. Recuerdo que volví a la orilla del río y en la orilla contraria comenzaron a aparecer tanques soviéticos. Primero aparecieron 2, después aparecieron 6 más. Era algo que no había visto antes. En ese momento comprendí que el ataque hacia Varsovia por parte de los soviéticos había empezado. Y para esto, todos los soldados de las SS ya habían desaparecido. Nos habíamos quedado solamente los ejércitos de la Wehrmacht. Y recuerdo que nuestras posiciones estaban prácticamente a manos de los tanques rusos. Después, por algún motivo que no entiendo, los rusos nuevamente retrocedieron. A finales de septiembre por fin capitularon los rebeldes polacos, pero todo esto había sido en vano ya que los soviéticos estaban tomando la ciudad. Recuerdo que en nuestras manos cayeron bastantes prisioneros de guerra. Todos estos fueron metidos a un edificio y después del edificio empezaron a oírse disparos. Todos sabíamos lo que había pasado con ellos. Luego empezamos a retroceder.
Recuerdo que nuestro comandante Phelps, el cual todos odiábamos porque era el que nos mandaba a una muerte segura, nos había ordenado quedarnos para defender la posición en la que estábamos hasta la muerte. Obviamente, ninguno de nosotros quería obedecer sus órdenes, mientras que este seguramente escaparía junto con los de la brigada de Dirlewanger hacia Alemania. Y fue en ese momento en que no lo dudamos, y mientras este estaba volteado gritándole a uno de nuestros camaradas, nosotros le disparamos por la espalda. Nuestro comandante cayó y en este momento supimos que era la hora de escapar. Nos deshicimos de nuestros cascos, de nuestras insignias, de nuestras medallas y de las correas, y nos decidimos escapar al suroeste. Para este momento, toda nuestra camaradería ya se había esfumado. A los heridos los dejábamos morir como si fueran animales en la tierra. Todos estábamos extremadamente cansados y muchos estábamos heridos, pero esto no lo mostrábamos para que el grupo no nos deje como habíamos hecho con el resto de nuestros camaradas. Recuerdo que en un momento mi vista se nubló, yo ya no podía más, y en este momento decidí alejarme del grupo para poder recostarme a la entrada de un bosque por el que estábamos pasando. En ese momento yo tenía puesto un uniforme de camuflaje blanco como el que llevaban los soviéticos. De pronto a mí me encontraron unos campesinos polacos. Estos me levantaron y me tomaron de la chaqueta preguntándome: ¿eres ruso? Y después de verme bien me dijeron: no, eres un alemán. Y automáticamente cambió su expresión por una mirada benevolente, al mismo tiempo que uno de ellos dijo: pobre muchacho. Yo asentí la cabeza como símbolo de afirmación. Estos me preguntaron: ¿tienes hambre? Seguramente estás herido. Me tomaron de los brazos y me llevaron con ellos. Recuerdo que me metieron en su casa y pese a que estos no eran agresivos conmigo, yo tenía mucho miedo. En la Wehrmacht nos habían dicho que los polacos eran muy astutos y cobardes y que no debíamos confiar en ellos, cuando de pronto vi que de la cocina salió una muchacha. Esta llevaba un cuchillo en las manos y en este momento yo pensé que los polacos me habían traído para que esta muchacha me matara. Sin embargo, esta cortó con el cuchillo mis pasadores y me dijo en un alemán muy claro: no te preocupes, tengo que desatarte los pasadores para que puedas calentarte. Después me sirvieron leche caliente y así fue como resulté en la finca de los hermanos Brzezinski, en el pueblo de Achowza. Estas personas me ayudaron al mismo tiempo que Ignacio me dijo que le llamara padre, mientras que Vincent me dijo que lo llamara tío. Y durante todo el momento de mi estadía en la casa de los hermanos Brzezinski, yo viví en el establo de estos. Recuerdo cuando llegaron los rusos a nuestro pueblo, estos les dijeron que yo era su hijo y que había tenido unas heridas muy fuertes y que lastimosamente mi estado de salud se encontraba muy delicado. Si no fuera por esta familia, yo hubiera perecido en aquel bosque por las heridas y de frío. Y hasta ahora no entiendo a qué se debe que esta familia me ayudó. De repente porque me veía muy joven y estos tuvieron compasión de mí, pero lo que sí recuerdo es que ellos estaban muy disconformes con la ocupación soviética. Hasta en una ocasión, cuando Vincent se emborrachó, se atrevió a decir que prefería morir a manos de los alemanes a que vivir bajo la ocupación de los soviéticos. Sea como fuere, hasta ahora no entiendo por qué fue que esta familia decidió salvarme. En julio de 1946, una vez sanado y pasado el peligro, yo decidí volver hacia Bélgica. El camino de regreso hacia mi patria me tomó 3 meses. Yo pasé absolutamente por todos los puestos de control, por los puestos de control polacos, soviéticos, estadounidenses, ingleses, hasta que por fin, en la frontera de Bélgica, mis mismos compatriotas me llevaron en un autobús hasta Bruselas. Y siéndoles sinceros, en todos estos puestos de control nadie se interesaba por mí. Yo no tenía ningún documento y por mi apariencia juvenil nadie tenía la más mínima sospecha en contra de mi persona. Recuerdo que en 1980 en Bélgica se organizó una colecta para ayudar a los polacos con víveres y ropa. Yo me presenté como voluntario y volví a Varsovia. Recuerdo que vi de lejos a los veteranos polacos. Recuerdo que uno de estos veteranos estaba parado y estaba contando la historia que él le había disparado al último tren alemán que había traído los últimos refuerzos de soldados alemanes el 1 de agosto de 1944. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner la campanita, darle el pulgar arriba e inscribirte a este canal.
Yo soy Alex Tar y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.